A very good, happy Sabbath to everyone. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. I'm very happy to be with you all. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes. And as I've mentioned before, I live a long way from here in the mountains near Samipata. Y bueno, ya como he mencionado antes, yo vivo a una buena distancia de acá. Vivo en las montañas de Samaipata. And only every 4 to 6 weeks, when it's my turn to deliver a message, I come back to Santa Cruz. Y solamente cada 4 a 6 semanas, cuando me toca mi turno para dar el mensaje, es que vengo a Santa Cruz. And so I'm very, very happy to be with God's people on this Sabbath morning. Así que estoy muy, pero muy feliz de estar con el pueblo de Dios en esta mañana de sábado. I invite you to bow your heads as we invite God to be with us. Les invito a que por favor inclinen su rostro para invitar la presencia del Señor. My Heavenly Father, Mi Padre Celestial, I want you to be with us this morning, quiero que estés con nosotros esta mañana, that you will send your angels to give me readiness of speech and thought, para que envíes a tus ángeles, para que me des, Señor, toda la aptitud, la libertad de pensamiento y de palabra. and the Holy Spirit with our thousands of listeners around the world. Y que también envíes a tu Santo Espíritu junto a todos los miles que están viendo alrededor del mundo. We thank you for the privilege of prayer, Te agradecemos por el privilegio de la oración and we ask these things in Jesus' precious name. Amen. y te pedimos todo esto en el preciado nombre de Jesús. Amén. Now, there are hundreds of thousands of listeners to this channel, Ahora hay cientos de miles de oyentes de este canal. they'll be watching it today and during the next week and the week following. Habrá algunos quienes están viendo hoy, otros estarán mirando la otra semana o las semanas que siguen. I would like to answer an unasked question at the very start. Y quiero dar respuesta a una pregunta que aún no ha sido preguntada, pero quiero hacerlo en un inicio. The question is, why, Pastor Gates, are you speaking in English? La pregunta es esta. Pastor Gates, ¿por qué usted está predicando en inglés? We understand you could preach very well in Spanish. Porque sabemos que usted puede predicar muy bien en español. There must be hundreds of, not thousands of people who are asking that question, but no one is answering. Y hay cientos de personas, quizás miles, quienes están haciendo esa misma pregunta y no se les da respuesta. We are trying to reach several language groups in one transmission. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es poder alcanzar a diferentes grupos lingüísticos en una sola presentación. Now think about it. Ahora piensen lo siguiente. In the Caribbean, En el Caribe, in Central America, en Centroamérica, in North America, en Norteamérica and many, many places in Europe, y muchos lugares en Europa, they understand English and we're trying to reach them. ellos entienden el inglés. Por eso lo hacemos para que los podamos alcanzar a ellos. And yet, the great Hispanic world is tuned in too. Y también está el mundo hispánico, que es bastante grande. And so I'm preaching in English, and for those who don't understand, now you do understand why. Así que por eso predico en inglés. Así que las personas que hacen esta pregunta ahora entienden el por qué lo estoy haciendo. Be patient with us because we're trying to reach many thousands with God's message. Y con esto les pedimos que sean pacientes, porque al hacerlo estamos tratando de alcanzar a muchas más personas. And now I have another question. Ahora hay otra pregunta. Are you interested in extending your lifespan and living longer? ¿Será que usted está interesado en tener una larga vida, en aumentar su longevidad y también aumentar su calidad de vida? Do you want to avoid dread disease? ¿Quiere usted evitar enfermedades graves? I'm going to provide you some answers this morning, and I hope you'll pay attention. Bueno, yo voy a proveer para ustedes algunas respuestas y espero que presten atención.
It's interesting. The United States government a few years ago made an investigation of this issue. Es interesante que el gobierno de los Estados Unidos hace unos años atrás hizo una investigación sobre este asunto. It gave money from taxpayers, hundreds of thousands of dollars, to a special place to find out the answers. Y de hecho, el gobierno alotó grandes cantidades de dineros recogidos, parte de los impuestos de los ciudadanos de ese país, para hacer investigaciones en un lugar específico. They charged a medical school in the area of Los Angeles. Y ellos encomendaron esta tarea a una escuela de medicina en la ciudad de Los Ángeles. The Adventist Medical Center at Loma Linda. Y era precisamente el centro médico de la Universidad de Loma Linda en California. I had 2 sons who graduated from that medical school. Yo tengo 2 hijos quienes son graduados de esa escuela de medicina. And my wife and I both participated in years-long study of Adventist Health Program. Y de hecho mi esposa y yo participamos también en años de investigación y estudio dentro de ese programa de investigación de estilo de vida. The government wanted to find out, was there any real secret to extending longevity and avoiding dread diseases? El gobierno quería saber si había algún secreto para poder aumentar el nivel de longevidad y también para evitar enfermedades de gravedad. It was a privilege to participate in that program. Y fue realmente un privilegio el participar en ese programa. Now, a wise man once made the following comment. Ahora, el hombre sabio una vez hizo este comentario. He said almost everybody is doing the following. Él dijo que casi todo el mundo está haciendo lo siguiente. They are digging their own graves with a knife and a fork from the table. Él dijo, hay muchos, hay miles, quienes están cavando su propia tumba con un cuchillo y un tenedor. And so, if that is true, you have an opportunity this morning to learn why. Y si eso es verdad, entonces esta mañana usted tiene la oportunidad para aprender el por qué. Now, if you don't want to hear an Adventist registered nurse tell you why, then you can go to sleep. Ahora, si usted no quiere escuchar a un enfermero adventista hablándole de este tema, está bien, puede echarse a dormir. But if you're brave enough to listen, Pero si then you'll usted, learn something. pero si usted es lo suficientemente valiente para escuchar, entonces hágalo. One of the most delicate issues that you can talk to people about Uno de los asuntos más delicados de los cuales usted puede hablar con las personas is talk to them about what they eat. es hablarles sobre lo que comen. And the title of the sermon this morning is Y el título del sermón esta mañana es Don't Touch My Plate. No toques mi plato. Many Christians give their lives to the Lord Jesus Christ. Hay muchos cristianos quienes dan sus vidas al Señor Jesucristo, But then they follow up with this. pero luego siguen con lo siguiente. I love you, Lord, but don't touch my plate. Yo te amo, Señor, pero por favor no toques mi plato. If I eat certain things, that's my business, but I'll serve you. Yo te sirvo, pero si yo como algo, eso es asunto mío. And many years ago, I shared with my local church in the United States Y hace unos años atrás estuve compartiendo con mi iglesia local en los Estados Unidos this subject, and I don't think that they were listening very well. este asunto, este tema, y la verdad no creo que ellos estaban atentos. Now, I've shared with you before the following story, Ahora, yo he compartido con ustedes anteriormente esta historia and it's worth mentioning again. y creo que es digna, merece el volver a mencionarla. I once spoke to a little lady about the scriptures. Una vez estuve hablando con una señora sobre las escrituras. I said, you know the story of how God created the human race. Y yo le dije, tú sabes la historia de cómo Dios creó la raza humana. Yes, she said. Y ella me dijo, sí. How he created Adam and Eve, yes.
¿cómo Dios creó a Adán y Eva? Ella respondió sí. And then I asked her the following question. Y luego le hice la siguiente pregunta. Where did he put the slaughterhouse in the Garden of Eden? ¿En dónde en el huerto del Edén puso Dios el matadero? And she looked at me rather strangely, Y ella me miró un poco como raro. and then she realized what I was saying. Y luego ella se dio cuenta de que estaba yo diciendo. Only when sin entered the Garden of Eden did death enter. Solamente cuando el pecado entró en el huerto del Edén es cuando la muerte entra. God created the first parents of the human race, Dios creó a los primeros padres de la raza humana, not only with the brain, no solamente con un cerebro, but he created them to be vegetarians. sino que también los creó para ser vegetarianos. Do you now understand why we tell God, I love you, but don't touch my plate? Y usted ahora puede entender por qué le decimos al Señor, Señor, yo te quiero, pero no toques mi plato. The Bible tells us in the Old Testament, La Biblia nos dice en el Antiguo in Testamento, Hosea 4:6, en Oseas 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. That thou shalt not be a priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. I will also forget thy children. I will also forget thy children. También yo me olvidaré de tus hijos. Now, if God deals with us based on our knowledge, that's part of the issue. Ahora, si Dios lidia con nosotros basados en el conocimiento, y creo que eso es parte del asunto, And he's given us a brain and reason, he expects us to use it. y Dios nos ha dado un cerebro, nos ha dado razonamiento, Él espera que nosotros lo usemos And not react ritualistically. y no reaccionar de una manera ritualista. Now, God wants us to conduct our relationship with him in a rational way. Y Dios quiere que nosotros conduzcamos una relación con Él de manera racional. Now, those who lived before the flood lived nearly 1,000 years. Aquellos quienes vivieron antes del diluvio tuvieron una vida de casi 1000 años. The Bible tells us that Adam lived 930 years, La Biblia nos dice que Adán vivió 939 and Methuselah 969 years. y Metusalén 969 años. But after the flood, God had to shorten our lives. Pero después del diluvio, Dios acortó nuestras vidas. And there was a very good reason for it. Y había una buena razón para eso. We were given 120 years. A nosotros se nos dio 120 años. And I look at my 88 years and I say, I'll never reach 120. Y cuando yo veo los 88 años que tengo, digo, no, yo creo que yo no voy a llegar a 120. But Moses died when he was 120. Pero Moisés murió a los 120 años. But yet God saw that man was so inclined to evil that he wouldn't allow him to live longer than that. Pero Dios, viendo cómo el hombre estaba tan inclinado hacia el mal, que Dios te dijo, no, no puede vivir más de eso. And finally he shortened it down to 70 years. Y finalmente vemos que ese tiempo de vida de vigor se acorta hasta los 70 años. And just a couple of hundred years ago, the lifespan of man was only 45 or 50 years of age. Y de hecho, si nosotros tomamos en cuenta algunos años atrás, vemos que la longevidad llegaba hasta los 45, 50 años. But you know, our understanding of natural science and of nutrition has increased our lifespan. Pero nuestro entendimiento de la ciencia natural y también de nutrición ha hecho que nuestra longevidad se incremente. I am just a little taller than my own father. Yo soy tan solo un poquito más alto que mi papá.
And Uncle David, my oldest son, is just a little taller than I am. Y el tío David, mi hijo, es un poquito más alto que yo. As nutrition and a knowledge of healthcare has increased, so has our lifespan. Y esto ocurre cuando tenemos un mejor conocimiento de la ciencia y también de la nutrición y la cuidamos, entonces también incrementamos nuestra longevidad. And so God still has not changed the 70-year limit. Pero Dios aún no ha cambiado ese límite de 70 años. Now, man has discovered bacteria as one of the causes of disease. Ahora el hombre ha descubierto que las bacterias son causa de enfermedades. And it's only been a few decades since penicillin was introduced into healthcare. Y de hecho ha sido unas pocas décadas atrás cuando vimos la introducción de la penicilina en el mundo de la ciencia. This man, Es- Dr. Alexis Carrel, Este hombre, el doctor Alexis Carrel, received a Nobel Peace Prize for some experiments on human nutrition. él recibió un premio Nobel de medicina por las experimentaciones que hacía en cuanto a nutrición humana. He worked with chicken eggs. Él estuvo trabajando con huevos de gallina. We know that a chicken egg will hatch in 21 days. Nosotros sabemos que los huevos de la gallina van a empollar en un periodo de 21 días. But Dr. Carroll didn't wait that long. Pero el doctor Carrel, él no esperó ese tiempo. He realized that the chicken fetus in the egg was developing and the heart began to beat much before 21 days. Él se dio cuenta de que ese feto estaba allí desarrollándose y que el latido del corazón empezaba desde mucho más antes de los 21 días. And he took the chicken heart out of the eggs and put it in a special liquid medium. Y él lo que hizo fue que él quitó el corazón de ese pollito y lo coloca en un ambiente especial, en un líquido especial. Now, I think most of us know that we don't raise chickens that are 10 or 20 years old. Ahora, nosotros sabemos que no tenemos gallinas o pollos que tengan 15 o 20 años. But Dr. Carroll's chicken hearts lived as long as 30 years in a special environment. Sin embargo, esos corazones que había tomado el doctor Carrel, habían vivido 30 años cuando estaban en este líquido que le había preparado. He was showing something that God's word had already mentioned. Y a él se le mostró algo que ya estaba mencionado en la palabra del Señor. In Revelation 22, En Apocalipsis 22, the second verse, it tells us something. el versículo 2 nos dice lo siguiente. It says that the leaves of the tree of life in the new earth have something special in them. Nos dice que esas hojas en los árboles que existen en la nueva tierra tienen algo especial en ellas. So the Bible says they are for the healing of the nations. La Biblia nos dice que esas hojas son para la sanidad de las naciones. And that's what Dr. Carroll was experimenting with. Y eso fue precisamente con lo que estuvo experimentando el doctor Carrel. He was looking for that something special that would prolong life. Él estaba buscando aquello especial que permitiría la prolongación de la vida. Now, the scriptures don't support sickness and disease. Ahora, las escrituras no dan apoyo a lo que es enfermedad. There won't be any of that in heaven. De hecho, no va a haber nada de esto en el cielo. And it says that these things of the past will not even come to our minds. Y de hecho, afirma que estas cosas del pasado ni siquiera van a llegar a nuestra mente. So what is the meaning of that text? Entonces, ¿qué significa este texto? It's interesting what an inspired comment says. Bueno, es algo interesante ver lo que un comentario inspirado nos puede ofrecer. The tree of life was to perpetuate immortality. El árbol de la vida era para perpetuar la inmortalidad. It doesn't talk about the biochemistry, it just says that, and that's what the Bible says. No habla sobre la bioquímica de esto es lo que la Biblia menciona solamente. Here's another statement. Aquí hay otra declaración.
man was dependent upon the tree of life for immortality. El hombre dependía del árbol de la vida para la inmortalidad. That harmonizes perfectly with what Revelation 22:2 says. Y esto armoniza perfectamente con lo que está descrito en Apocalipsis 22:2. Here's a third statement. Aquí hay una tercera declaración. The fruit of the tree of life in the Garden of Eden possessed supernatural virtue. To eat of it was to live forever. Its fruit was the antidote of death. El fruto del árbol de la vida en el huerto de Edén poseía virtudes sobrenaturales. Comer de él era vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. These statements only reinforce our understanding of God's word. Y estas declaraciones solamente refuerzan nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Apparently, there is a certain substance, we're talking about chemistry now, a certain substance in the leaves of the tree of life which perpetuate immortality. Aparentemente hay algo, y ahora estamos hablando desde el punto de vista bioquímico, hay algo en esas hojas del árbol de la vida que perpetúan la vida. You remember what happened when Adam and Eve sinned? ¿Ustedes se acuerdan de lo que aconteció cuando Adán y Eva pecaron? God sent an angel with a flaming sword to block the entrance to the Garden of Eden. Dios envió un ángel con una espada reluciente, refulgente, para cerrar la entrada al huerto de Edén And protect the tree of life from sinners so that we would not be immortal sinners. y también proteger el árbol de la vida para que los pecadores no tuvieran acceso a él y no se convirtiesen en pecadores perpetuos. And since that time, we have been missing a key ingredient in our diets. Y desde ese momento nosotros hemos perdido un ingrediente clave dentro de nuestra dieta. Now, God gave Adam and Eve a diet. Ahora Dios le dio a Adán y Eva una dieta. Fruit, Frutas, grains, granos, nuts, nueces o semillas and later vegetables because we still didn't have a complete diet. y posteriormente añade los vegetales porque no tendríamos una nutrición completa. Now, Jesus said something very interesting. Ahora Jesús dijo algo muy interesante. He said, the very hairs of your head are numbered. El pastor. Jesús dijo, los cabellos de nuestra cabeza están contados. What was Jesus trying to tell us? Ahora, ¿qué estaba tratando de decir Jesús? That God is a God of details. Que Dios es un Dios de detalles. Every day from our bodies, at some part of our bodies, including our heads, we lose as many as hundreds of follicles of hair. Cada día, de diferentes partes de nuestro cuerpo, incluyendo en nuestro cabello, perdemos cientos de folículos al día. That doesn't mean that God has to take his book and change the number of hairs on our body. Eso no significa que Dios entonces va a cambiar el número que estaba escrito en el libro sobre nosotros. It's simply saying God has all the details of life on this planet under his control and he knows it all. Sencillamente lo que quiere decir es que Dios tiene todos los detalles de la creación y su sustento bajo su control. Several years ago, I bought a copy of this book. Hace unos años atrás compré una copia de este libro. Marion Nestle La- is the author. La autora es Marion Nestle And she was a visiting professor at the National Sciences Institute. y ella era una profesora invitada en la Asociación Nacional de Salud. And at the Distinguished University of Cornell in the United States. Y también era una profesora de la Universidad Cornell en los Estados Unidos. Most unusually, Dr. Nestle had her doctorate hecho in microbiology. De hecho, el doctorado que posee esta doctora, la doctora Nestle, es en microbiología. And she had her master's degree in public health. Y su maestría es en salud pública. And all of that from another university in California, the University of California at Berkeley. Y bueno, eso también, esta formación la adquirió en otra universidad de California, en la Universidad de Berkeley. Now, if she's still alive, she has gray hair.
ella, si if she were still alive. ella estuviera viva todavía, tuviera cabello blanco, tuviera canas. And she remains an active investigator in the issues of human nutrition. Y ella sigue trabajando como investigadora en todos estos asuntos de nutrición. And one of the best recommendations that she can ever get Y una de las mejores recomendaciones que esta doctora da is that the Coca-Cola, you know what Coca-Cola is, es que la Coca-Cola o todas esas bebidas de cola negra always sends a representative to her lectures so they can tell what she has to say. esa compañía envía a un representante a sus ponencias. ¿Para qué? Para escuchar lo que ella tiene que decir. And the reason is obvious. Y la razón es obvia. It all has to do with money. Todo eso tiene que ver con dinero. Because they want to know what she says and what she's discovered so they can counteract it and continue to make money. Lo que ellos hacen es ver, bueno, vamos a ver qué es lo que ella ha descubierto, qué es lo nuevo que ella trae. ¿Para qué? Para que ellos al escucharlos puedan entonces contraactuar o contrarrestar la acción y así ganar más dinero. A person of her category, of her standing, has authority in the area of nutrition. Y bueno, una persona con este tipo de formación tiene autoridad en el área de nutrición. Now, the United Nations made a recommendation several years ago. Hace unos años atrás, las Naciones Unidas hicieron una recomendación. Now, let me read it to you. Y esta la voy a leer para ustedes. Humans must give up their preference for eating the flesh of animals and instead get their nutrition and protein from plant sources. Los seres humanos deben renunciar a su preferencia por comer carne de animales y en su lugar obtener sus nutrientes y proteínas de fuentes vegetales. Adventists have been promoting this for 150 or more years. Ahora, los adventistas han promovido este tipo de alimentación en más de 150, casi 200 años. And we've been considered radicals, and yet natural science has come to our support and said the Adventists are right after all. Y muchos nos han considerado como radicales. Sin embargo, la ciencia natural sale a la vista apoyando esta posición. At this point, perhaps I need to add another word for some of our listeners. Y en este punto, pues bueno, quisiera quizás agregar una o dos palabras más para nuestros oyentes. Now, we are Seventh-day Adventists, Como adventistas del séptimo día, and we understand what the scriptures say on certain points that others seem to ignore. entendemos ciertos puntos de las Escrituras que algunos parecen ignorar. For example, some of the churches like the Lutherans, Por ejemplo, algunas iglesias como la luterana the Baptists, o los bautistas, the Methodists, los metodistas, the Presbyterians, los presbiterianos, we have an understanding of the principles not only of prophecy, but of human nutrition. nosotros tenemos un entendimiento no solamente en cuanto a las profecías, sino también en cuanto a nutrición humana. And God has given us this understanding not for our own benefit merely, but for the blessing of all humanity. Y Dios nos ha dado este entendimiento no solamente para nuestra propia bendición, o para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio y la bendición de la humanidad. And one thing that we do not want, Y algo que no quisiéramos we do not want to discourage any fellow Christian in his walk with the Lord. es que no queremos desanimar a ningún hermano cristiano en su caminar con el Señor. It's not our intention to burden anyone. No es nuestra intención el cargar a nadie. And so I'm going to emphasize and point out several important details on this subject. Así que lo que voy a hacer es enfatizar algunos puntos que considero importantes en este tema. I invite you to listen with a curious heart Yo quiero que escuchen con un corazón curioso and that you have an open understanding to know God's will. y que su entendimiento también sea un poco abierto para tratar de entender la voluntad de Dios. God is always willing to work with a teachable spirit. Dios siempre está dispuesto a trabajar con un espíritu que está dispuesto a aprender. Frankly, I received a great blessing when preparing this message for you this morning. Y francamente, yo he recibido una bendición muy grande al preparar este mensaje de esta mañana. So let us rejoice together that
God is still revealing his truth to his children. Así que regocijémonos juntos porque nos da a ver que Dios todavía está revelando la verdad a sus hijos. He wants us to be free of sickness and dread diseases so we can witness better for him. Y Él quiere que nosotros estemos libres de enfermedades, de debilidades. ¿Para qué? Para que seamos mejores testigos de Él. Since Adam was created to be a vegetarian, Ya que Adán fue creado para ser vegetariano, a vast number of illnesses have infected the human body. desde ese tiempo hasta ahora hemos visto que han surgido cientos de enfermedades que afligen el cuerpo humano. But most of us have thick heads and we don't want anybody to touch our plates. Pero la mayoría de nosotros tenemos una cabeza muy dura y no queremos que nadie nos toque nuestro plato. So we suffer on. Así que seguimos sufriendo. Diseases increase. Las enfermedades The aumentan. pharmaceutical industry prepares more medications. La industria farmacéutica prepara más medicamentos. Costs rise. Los costos aumentan. And many of us leave our families prematurely and head to the cemetery. Y muchos de nosotros dejamos a nuestras familias prematuramente y nos dirigimos al cementerio. The World Health Organization said something else. La Organización Mundial de la Salud dice también algo más. They classified red meat as probably causing cancer and processed meat as certainly causing cancer. La Organización Mundial de la Salud, ellos clasificaron la carne roja como probablemente una causa de cáncer. Ahora, si es una carne procesada, entonces ciertamente es causante de cáncer. The Dr. Marion Nessel always documented everything that she said and published. Y de hecho, esta misma doctora, Marion Nestle, siempre documentó cada una de esas aseveraciones públicas. So what did the Cattlemen's Beef Association say to her lecture? Ahora, ¿qué dijo la Asociación de Ganaderos o de Carne en los Estados Unidos a Dr. Nestle? Do you know what they said? ¿Saben lo que dijeron? It's false. Todo eso es falso. They didn't present any documentation. Ellos no presentaron ninguna documentación. She was wrong. Ella está equivocada. And that's the attitude that most Christians take toward this subject. Y esta es la actitud que la mayoría de los cristianos tienen con respecto a este asunto. So what are we to do? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Believe Marion Nessel or the Cattlemen's Beef Association? ¿Creerle a la doctora Marion Nestle o creerles a la Asociación de Productores de Carne? I suggest that we start with God's Word. Yo sugiero que comencemos con la palabra de Dios. Because most Christians don't start there. They simply take the word of their spiritual leader. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no vamos a la palabra, no comenzamos allí. Sencillamente tomamos la palabra de un líder espiritual. In Genesis chapter 7, verse 2, it says the following. En Génesis capítulo 7 y versículo 2 nos dice lo siguiente. Of every clean, notice the word, of every clean beast, thou shalt take to thee by sevens, the male and his female, and of beasts that are not clean, by two, the male and his female. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. The attitude taken by most Christians today, Ahora, la actitud que es tomada por la mayoría de los cristianos hoy día all of this was a ritual for the Jews. es que todo esto era simplemente un rito de los judíos. But when God gave this order, he gave it to Noah centuries before Abraham was born. Pero cuando Dios da este mensaje a Noé, esto ocurre siglos antes de Abraham. Now, apparently, the reason for these different numbers Ahora, aparentemente, la diferencia entre estos números,
The clean animals were to go in by sevens. es lo siguiente. Los animales limpios deberían entrar en número de 7. 3 pairs and a half. 3 parejas y media. And during a food-deprived year in the ark, Noah could eat one of the clean animals. Y durante un tiempo donde no hubiese comida en el arca, entonces Noé comería un animal limpio. And he would have one clean animal to offer as a sacrifice when the flood was over and say, "Thank you, God, for saving me and my family." Y tuviera también Noé la oportunidad de tener un animal limpio para ofrecer en sacrificio, para ofrecer en agradecimiento por Dios haberle salvado a él y su familia. But the unclean animals you couldn't touch because you would ruin a pair and that would stop the race entirely. Sin embargo, esa pareja inmunda usted no podía tocar porque entonces haría que desapareciera ese animal. Now, I have a curious mind, Ahora yo tengo una mente and I curiosa think you do too. y yo creo que ustedes también. I like to ask why did God make a difference in animals long before there was a Jew on the planet? Y mi pregunta es esta, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo una diferenciación entre los animales aún siglos antes de que existiera algún judío en este planeta? And as we use the brain that God has given us, we begin to understand. Y a medida que nosotros usamos el cerebro que Dios nos ha dado, entonces vamos a comenzar a entender. Now, for much of what follows, I have to thank a fellow pastor. Y de hecho, lo que voy a compartir ahora, yo estoy agradecido, estoy endeudado a un pastor. This pastor is not a North American. Ese pastor no es norteamericano, He's from South Africa. pero es un pastor sudafricano And he has a doctorate in zoology. y él tiene un doctorado en zoología. And the things that he says about the digestive system of animals is very enlightening. De hecho, las cosas que él menciona sobre el sistema digestivo de los animales es increíble. For example, Por ejemplo, God stated that the camel was not to be eaten, it's unclean. Dios en su palabra declaró que el camello no se puede comer, es un animal inmundo. It has a padded foot. ¿Por qué? Porque él tiene una pezuña que no se divide And the camel can go for days and days without drinking water. y ese camello puede pasar días y días sin tomar agua. And it can cross desert wastes. De hecho, puede cruzar el desierto. That's why in the Middle East it's a very popular animal. Por eso en el Medio Oriente el camello es un animal tan popular. And as an illustration of what I'm talking about Y this como morning, ilustración de lo que estoy hablando esta mañana, the camel does not sweat. el camello no suda. And when metabolism occurs, Y cuando ocurre el metabolismo, we all metabolize. That is, we eat food and we get the energies there from it. cada uno de nosotros metabolizamos lo que comemos. Lo que comemos lo convertimos en energía. And the camel's metabolism has byproducts which are toxic. Y el metabolismo del camello tiene productos que son tóxicos. And those toxins are stored in the flesh of the animal because he doesn't sweat. Y ya que ese animal no suda, esos productos tóxicos son entonces acumuladas en la carne del animal. And God said, don't eat the camel because it's unclean. It will cause toxic reactions in your body. Por eso Dios dice, no comas el camello. Si comes el camello, entonces vas a tener reacciones tóxicas o adversas en tu cuerpo. And now I'm going to touch somebody's plate. Y ahora voy a tocar el plato de alguien. The pig has the same problem. El puerco, el chancho, el cochino, tiene el mismo problema. It doesn't sweat. No suda. And metabolism causes all the toxic substances to lodge in the flesh of the animal. Y el metabolismo de este animal hace entonces que todos esos productos tóxicos se acumulen en la piel. And furthermore, it's a garbage can, a walking garbage can. Y de hecho, el chancho, el puerco, el cochino, como lo conozcan, es sencillamente
un bote de basura andante. I remember Yo recuerdo what an old neighbor told me here in Bolivia, in the Beni, along the river Mamoré. Yo recuerdo lo que me dijo un vecino hace años en el Beni, cuando estábamos por las riberas del Mamoré. Don Isaac, we called him, Nosotros conocíamos a este señor, le decíamos Don Isaac, and he lived just down the river from a naval post called Puerto Siles. y él vivía cerca del río en un puerto naval llamado Puerto Silas. Don Isaac told me he escaped with his life barely. Y Don Isaac me dijo, "Mire, yo estoy vivo de milagro." A herd of wild pigs surrounded him, and he escaped by crawling up a tree. Porque había una manada de chanchos salvajes que se aproximaban a él. Y dijo, yo escapé cuando me subí a un árbol. Don Isaac was intended to be their next meal. Y de hecho, Don Isaac, para esos chanchos salvajes, significaba su próxima comida. And he had to stay in that tree for many hours before they finally got discouraged and left. Y por muchas horas, Don Isaac tuvo que permanecer en ese árbol hasta que finalmente los chanchos decidieron irse. Pigs will eat anything. Porque los chanchos comen lo que sea. And God is trying to protect us from disease and an early death. Y bueno, Dios está tratando de protegernos de enfermedades y de una muerte temprana. There's another illustration. Another illustration. Ahora, hay otra ilustración. The Japanese are said to like shark's fin soup. Shark's fin. A los japoneses parece que les gusta la sopa de espina de tiburón. Now, the shark is like the camel and like the pig. El tiburón también es como el chancho, es también como el camello, It stores its metabolistic waste in its fin. porque él va almacenando esos desechos de la metabolización que hace, los almacena en sus espinas. And so what happens when a Japanese eats shark's fin soup? He's eating urea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un japonés está ahí deleitándose en esa sopa de espina de tiburón, lo que está comiendo es urea. Urea is the word from which we get urine. Urea es de donde usted obtiene la palabra orine It's one of the products of the kidneys. y es uno de los productos de desecho del riñón. And the person who eats shark's fin soup is eating the waste products of the shark. Y la persona que está allí comiendo su sopa de pescado, de tiburón, está sencillamente comiendo el desecho del tiburón. Now, there are other clean animals mentioned by God's word. Ahora, hay otros animales que son mencionados también dentro de la palabra de Dios. Cows, Hay animales limpios como las vacas, goats, los chivos, the deer family. los venados. They're all declared clean by God's word. Todos estos animales son declarados limpios por la palabra del Señor. However, unlike the pig, the cow has 3 stomachs to digest its food. Pero, a diferencia del chancho, la vaca tiene 3 estómagos para digerir lo que está comiendo. And it goes through several steps in order to do this. Y esta digestión pasa por diferentes pasos para cumplir este proceso. The cow has to actually regurgitate up its food and chew it again. We call that chewing the cud. De hecho, la vaca tiene el mecanismo de rumeo, o ella rumea. ¿Qué quiere decir? Que ella devuelve lo que ya comió y lo vuelve a masticar. Now, what about rabbits? Ahora, ¿qué tal conejos? They have a different GI system too, Ellos tienen también un sistema, un tracto digestivo diferente, but it doesn't do like the cow. pero no hace como la vaca. Rabbits are caprophages. Caprophages. Se lo traduce nomás así. Los conejos son caprófagos. Capra means excrement, Capro, en este caso, and phage means to eat.
caprófago viene de dos palabras, excremento y fago, que es comer, comen excremento. Most of us never knew this about rabbits. Y de hecho hay muchos de nosotros quienes no conocen esto sobre los conejos. There are two kinds of rabbit pellets, excrement. Hay dos tipos de caquita, digamos, de el conejo, que sabe que son como pastillas. The one is hard, Una es dura that's what we're familiar with. y that is, We're familiar with the hard pellet. nosotros conocemos esa caquita que es dura del conejo. And the soft one, the rabbit eats again. Pero hay una que es suave. Esa suave la come de nuevo el conejo. And they get the full nutrition of their food. Y así él obtiene toda la nutrición del alimento. Now, the rabbit, by biblical definition, is unclean. Ahora, la definición bíblica del conejo es que es un animal inmundo. Its toxic load is damaging to our bodies. Y la carga tóxica que tiene este animal hace daño a nuestro cuerpo. Self-interest should lead us to hear God and obey Him. Y de hecho, si nosotros nos queremos un poquito, eso nos debería llevar a escuchar a Dios y obedecerle. Did you know that the horse is caprophagic too? The horse. ¿Sabe usted que el caballo también es coprófago? Él también. If a horse has a good diet, you'll never notice him to be caprophagic. Ahora, si el caballo tiene una buena dieta, entonces el caballo no tiende a ser coprofágico. But herds of wild horses do. Pero cuando hay manadas de caballos salvajes, ellos sí tienden a hacerlo. Now, most of the fowls, the birds that are available to us, La mayoría de las aves de las cuales tenemos disposición they are generally birds of prey that eat other birds. son generalmente aves de rapiña que comen a otras aves. And it's a recognized law of zoology that if one animal eats another animal, the toxic load increases. Y hay una ley dentro de la zoología que indica que si un animal come a otro animal, el nivel tóxico aumenta. Now, the turkey and the chicken are declared to be clean. El pavo y el pollo son animales, o la gallina, son animales que son declarados limpios. But don't forget, this term is relative. Pero no se olvide que este término es relativo. God gave fruits, nuts, and grains to our first parents. Dios ha dado frutas, leguminosas, granos, vegetales a nuestros padres. But once sin entered and death resulted, then things changed. Pero una vez que entró el pecado y con el pecado resulta la muerte, entonces hay un cambio aquí. Now, many people eat what is called seafood. Ahora, hay muchas personas quienes comen mariscos. It may taste good from here up, Quizás tenga buen sabor de aquí para arriba, but from there down, we pay the price. pero de aquí para abajo pagamos el precio. For example, a clean fish must have scales and fins. Por ejemplo, se considera un pescado limpio aquel que tiene espinas y escamas. And we're warned today, scientists have examined fish from the rivers and the lakes of the entire world, and they seem to be all contaminated with mercury. Y de hecho, hay estudios, hay investigaciones de diferentes ríos y lagos en el mundo y la mayoría de los pescados están contaminados con mercurio. And they weren't in Christ's time, ¿Ah? when Christ lived on the earth. They were not. Y estos animales no tenían esa contaminación cuando Cristo estuvo en la tierra. Now, what we have to do is separate these rules from ritual uncleanliness. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es separar estas reglas de ritos. God wanted his people in olden times to understand the seriousness of sin. Dios quería que su pueblo entendiese desde la antigüedad la seriedad del pecado. They needed a clear understanding of how God views sin in the life of humans. Y él quería que tuvieran un entendimiento muy claro de cómo Dios ve el pecado.
It was and it still is very, very important to God. Y es algo que fue y lo sigue siendo un aspecto muy importante para Dios. For example, if they touched a dead body, they were unclean until the sun went down. Por ejemplo, dentro del pueblo de Dios, si alguien tocaba un cuerpo muerto, ellos estarían inmundos hasta la tarde. And if they went into a house that had a moldy wall and they touched the wall, they too would be unclean until evening. Y si ellos entraban a una casa y había una pared con moho y ellos tocaban el moho, entonces ellos también serían inmundos hasta la tarde. Now, these rituals, which were nailed to the cross, Ahora, estos ritos que fueron clavados en la cruz, these rituals told people how God viewed sin. It's never a light thing to touch sin. cada uno de estos ritos indicaba al pueblo cómo Dios veía el pecado. Daba una clara imagen de que el pecado era algo malo y que no se debía tocar. Sin is toxic to the human organism. El pecado es tóxico para el organismo humano. Now, we love our pets, Ahora, nosotros amamos a nuestras mascotas, our dogs and our cats, nuestros perros, nuestros gatos, but we don't eat them. pero no los comemos. And so God wants his people to understand sin is toxic and we should never have anything to do with it. Y Dios quiere que nosotros entendamos eso, que el pecado es tóxico y que no debemos tener nada que ver con él. I remember when I was a child, my parents would take me to the market. Yo recuerdo cuando era niño, mis padres me llevaban al mercado And they would take a loaf of bread from the shelf. y ellos tomaban un pan, un pan The bread. del estante, yeah, ¿sí? the bread. And they would look at the label. Y ellos veían, entonces leían la etiqueta de ese empaque. And if it said that it was made with lard, they put it back. Y si ellos veían que el empaque decía manteca de chancho, sencillamente la colocaban de vuelta. Now, neither of my parents ever finished high school. Y ninguno de mis padres terminaron la secundaria. No entendía, they never understood the issue of chemistry. Ellos no entendían sobre este asunto de química. Now, an interesting thing happened to me one time in the Beni. Y algo interesante me ocurrió una vez cuando estaba en el Beni, Living along the Mamoré River. cuando vivía a las orillas del Mamoré. There we had our airplane and our air base. Ahí teníamos una base aérea, también teníamos una aeronave. My wife came to me and said, "Honey, we need some more cooking oil." Mi esposa llega y me dice, mira cariño, necesitamos más aceite para cocinar. We were feeding as many as 50 people 3 times a day. Y nosotros estábamos alimentando por lo menos 50 personas 3 veces al día. We had, of course, a student body Teníamos a los estudiantes, and contracted people to build fences and cut down trees. también teníamos a un par de personas que nos estaban ayudando con la But we construcción had to feed them 3 times a day. y teníamos que alimentar a esas personas 3 veces al día. But I was not ready to make a special airplane flight to civilization to buy cooking oil. Pero yo no estaba listo para hacer un vuelo, salir de donde estaba, hacer el vuelo para ir a comprar aceite. I took a white cloth and I stood on the bank of the Mamoré River and I waved it and a boat stopped. Yo agarré una tela color blanca y me puse a la orilla del río y empecé a mover ese telón blanco. The boat was carrying essentials for the kitchen, flour and oil and sugar and salt, things like that. Y a lo largo del río venía un bote que tenía productos esenciales como harina, arroz, sal, azúcar, ese tipo de cosas. And I said to the captain, "Do you have cooking oil?" Y yo le pregunté entonces al capitán, cuando me vio, ¿tienes aceite? No, he said, "I don't. Y me dijo, no, no tengo, But I do have pero sí tengo cow's lard." manteca de vaca. Now, in English, En inglés, lard is solely a pig product. esa palabra manteca se aplica en inglés solamente para el producto del chancho. And so my reaction was automatic. Y mi reacción fue automática. I said, "What do you mean, cow's
lard. Yo le dije, ¿cómo manteca de vaca? I hadn't heard those two words put together. Yo nunca había escuchado antes esas dos palabras juntas. Oh, I'll show you, he said. Me dijo, déjeme que le muestro. He took a 5-gallon can and opened it and showed me cow's lard. Él agarró un envase que tenía como de unos 5 galones, unos 20 litros, y ahí lo abrió y me mostró la manteca de vaca. We used that to get by until I could get vegetable oil. Y nosotros, bueno, utilizamos esa manteca de vaca hasta que pudimos ir a comprar aceite vegetal. Animal fats are everywhere. Y la grasa animal está en todas partes. And the modern understanding of cardiovascular health requires us to avoid as much as possible animal fats. Y de hecho, nuestro entendimiento actual sobre la salud cardiovascular nos debería llevar a evitar este tipo de productos en la mayor forma posible. Now, Seventh-day Adventists want to be as obedient as possible to God's laws. Ahora, los adventistas del séptimo día queremos ser tan obedientes como podamos a la palabra del Señor. We don't want to have narrow and uninformed attitudes. No queremos hacer decisiones que no son bien informadas. My dear parents never grasped the chemical difference between cow's lard and oil fats. De hecho, mis padres, por ejemplo, ellos no llegaban a alcanzar la diferencia entre manteca vegetal o manteca bovina o de vaca y la vegetal. Let me give you a little illustration. Y aquí quiero darles una ilustración. Some of you have studied chemistry. Algunos de ustedes pues también han estudiado química. What do we call water? Ahora, químicamente hablando, ¿cómo llamamos al agua? What do we call water? ¿Cómo llamamos al agua? H what? H, H2O. H2O. Now, what is that? Ahora, ¿qué es eso? H stands for hydrogen, La H significa hidrógeno and there's two of them. y hay dos. And the O stands for Y la O, oxygen, oxígeno. and there's only one of Y those. solamente hay una. So we have a number, H2, two hydrogens, and one oxygen, and you have water. That is a life-producing substance. Entonces, por eso tenemos esa fórmula, H2O. Now I'm going to Okay. change one thing for Y you. ese producto bajo H2O es un producto que da vida, que es el agua. Ahora, yo voy a cambiar un aspecto de esa fórmula. Two H's, two hydrogens, Dos hidrógenos, and not one, Y- but two oxygens. no un oxígeno ahora, sino dos oxígenos. The substance is entirely different. Esa sustancia es completamente diferente. What do we call that? Ahora, ¿cómo llamamos H2O2? Agua oxigenada, correct. Exacto, agua oxigenada, peroxide. Yeah, Peroxide, hydrogen peroxide. Peroxide in English. Hydrogen Agua peroxide. oxigenada. It's toxic and you better not drink it. Ahora, el agua oxigenada es tóxica y no se puede tomar. God wants us to understand why He's given us His rules of diet. Y Dios quiere que entendamos el por qué Él nos ha dado esas reglas de dieta. Of course, we understand what will happen if we're a smoker or we drink alcohol. Nosotros entendemos claramente qué ocurriría si estuviésemos fumando o si bebemos alcohol. We ought to avoid those things because it does damage to our bodies, which are the temple of the Holy Ghost. Sabemos que debemos evitar estos productos porque causan daño a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Now, what do you do if you're a diabetic? Can you take insulin? Ahora, ¿qué hace usted cuando usted es diabético? ¿Puede usted tomar insulina? It's usually produced in unclean animals. Can you use that? Bueno, generalmente la insulina se produce en animales que son inmundos. So it's a pure substance. It's not eating an unclean animal to receive insulin to preserve Es life. una sustancia que es pura, no significa que estamos comiendo al animal inmundo. What happens if you get bitten by a very poisonous snake? ¿Qué pasa si usted es mordido por una víbora que es venenosa? Do you want enough venom to save your life?
¿Usted tomaría ese veneno para salvar su vida? Antivenom is almost always produced by horses. Bueno, el antídoto generalmente es producido por caballos And horses are unclean. y los caballos son inmundos. The issue is not that. The issue is it's a pure substance and our understanding of biochemistry requires it. Entonces, el asunto no es tanto eso, es entender cuáles son la bioquímica, todo esto, y cuáles son los requerimientos básicos. Si es una sustancia pura, no hay problema. As I said at the beginning of my message, as I come to a conclusion, Y con esto quiero concluir, tal como he dicho desde el principio de mi mensaje. the U.S. government invested lots of money to find out what difference there is in the Adventist lifestyle and the lifestyle of other North Americans. El gobierno norteamericano invirtió grandes cantidades de dinero para poder conocer cuál era el estilo de vida adventista y conocer entonces cómo prevenir enfermedades. And you know what the result was? ¿Y saben cuál fue el resultado? In North America, En Norteamérica, Adventists live an average of 7 years longer, sometimes more, than other North Americans. en Norteamérica los adventistas viven a nivel promedio, un número promedio, 7, 8 años más que el ciudadano promedio norteamericano. God has given us a mind and He's given us instruction. We're Ahora- expected to use it. Dios nos ha dado una mente, Dios nos ha dado instrucciones y Él espera que nosotros las usemos. Caffeine, drinks like coffee and other sodas that contain caffeine are very unhealthful. La cafeína o los productos que contienen cafeína, como las sodas y otros, son también perjudiciales. Listen to this statement. Ahora quisiera que escucharan esta declaración. I have been shown that many who profess to have a knowledge of present truth know not what they believe. They do not understand the evidences of their faith. That's what we've been trying to do this morning. They have no just appreciation of the work for the present time. Me ha sido mostrado que muchos de quienes profesan tener un conocimiento de la verdad presente no saben lo que creen, no comprenden las pruebas de su fe. Y eso es exactamente lo que hemos tratado de hacer esta mañana. No tienen justo aprecio de la obra para este tiempo. I hope that this morning you have a better understanding of the principles of God's Word and how He expects us to apply them. Y yo espero de que esta mañana ustedes hayan tenido un mejor entendimiento de los principios de Dios y que esos principios los apliquemos. May God help us to be faithful to Him, to have as long life as possible, and to serve Him with all of our talents till Jesus comes. Y oramos entonces para que tengamos ese entendimiento, para que tengamos una larga vida, si es posible, y que con ella le honremos y le sirvamos hasta que el Señor regrese. Amen. Amén. I invite you to bow your heads as we pray. Les invitamos a inclinar sus rostros para la oración. My Father, thank you so much for being with us today. Mi Padre, gracias por estar con nosotros hoy. Thank you for showing us your rules for long life. Gracias por mostrarnos tus reglas para larga vida. No, it's not very long, but it's as long as we have, and we want to use it to your glory. No es tan larga, pero es la que tú nos das y queremos usarla para tu gloria. Bless the thousands that have watched this message this morning. Bendice a los miles quienes han visto este mensaje esta mañana. And when Jesus comes, may we be ready. Y Señor, que cuando venga Jesús estemos listos. We ask in His precious name. Oramos en su nombre preciado. Amen. Amén.